Vamos a la Biblia, hermano. Vaya al Nuevo Testamento. Vamos a segunda de Timoteo. Capítulo 2. Vamos a segunda de Timoteo, capítulo 2. ¿Ya lo tiene, hermano? Vamos a leer. Quiero que usted ponga mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy. Es muy importante. Wow, ya no aguanto las manos. Tremendo, Señor. En el nombre de Jesús. Ok, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, hermano. ¿Ya lo tenemos? Todos leemos, ¿ok? Ok, versículo 4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hasta ahí. No vaya a cerrar su Biblia, hermano. Ahorita vamos a trabajar en Lucas, ¿ok? Tome asiento, por favor. El tema de hoy, yo le he puesto negocios, hermano. Y aquí yo creo que Dios me va a tocar bastante. Estoy sintiendo la presencia de Él. Hermano, el negocio que habla aquí Pablo a Timoteo, le dice en el versículo 4 que el que milita, o sea, en el cuerpo de Cristo, no se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Porque cuando uno se mezcla en los negocios de la vida, hermano, uno se desvía completamente. Por eso, para que no se desconcentre de lo que tenemos que hacer, hay un negocio muy grande y que debemos de tener. Por ejemplo, vaya a Lucas capítulo 19, ¿ok? Lucas capítulo 19, hermano. Y vamos a ver algo muy bonito que usted tiene que aprender y tiene que ver, que los negocios son importantes, pero siempre y cuando sean para Dios. Versículo 13, hermanos. Lucas 19, 13. Aquí habla de un hombre, ¿verdad?, que entregó 10 minas. ¿Ok? ¿Ya lo tiene? Amén. Dice: y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que yo vengo. Este es un mayordomo el cual le dio, ¿verdad?, a 10 hombres les entregó un dinero o unas minas para que negociaran mientras él venía, y después que él regresara, pues lógico, tenía que encontrar ganancia, ¿verdad?, porque iban a negociar aquellas minas. Y ya sabemos la parábola de esto, que muchos hicieron negocio y le rindió porque entregaron más, ¿verdad?, o igual manera de lo que se les dio. Pero hubo uno que tuvo miedo y que la escondió y no quiso negociar. Al contrario, la dejó escondida. Dijo: no, yo sé que este hombre, este patrón es muy enojón y a lo mejor se va a enojar conmigo, y porque a lo mejor la pierdo. Y no hizo ningún negocio, solamente la guardó. Cuando vino el hombre se enojó con él porque solamente le dijo: pues como yo sé que tú eres muy estricto, entonces tuve miedo perderla y mejor aquí la guardé. Y le dijo: siervo inútil, ¿por qué no la metiste al banco? Cuando menos hubieras ganado los intereses, ¿verdad? Entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo se negocia, cómo se hace negocio con las cosas. Pero estamos viendo ciertas cosas que quiero que usted empiece a descifrar, ¿ok?, en los negocios, ¿ok? Pero no los negocios del mundo. Vamos a ver la diferencia del negocio del mundo, ¿ok?, al negocio de Dios, porque el negocio de Dios es bien diferente. Entonces, si usted va a Lucas capítulo 2, vaya ahí mismo, nomás regreses al capítulo 2. Vamos a seguir hablando de negocios, hermano. Y aquí es Jesús cuando era niño. ¿Ya lo tiene? Amén. Lucas capítulo 2, versículo 49. Vaya al 49.
Jesús cuando tenía 12 años, cuando lo llevaron al templo, hermanos, se les perdió, ¿verdad? Aquí nos habla la escritura que se perdió y de repente pues se regresaron ellos nuevamente a buscarlo y lo encontraron en el templo, ¿verdad? Escuche bien, vamos a leer el 48. Dice, cuando le vieron se sorprendieron y le dijo a su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has hecho esto así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con mucha angustia. Jesús se había quedado en Jerusalén, hermanos, y estaba haciendo algo. Dice el versículo 49. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Fíjese nomás, el niño Jesús estaba ya en negocios y le dijo a su padre, a José, escuche bien, a José y a María: ¿por qué me buscan? ¿Que ustedes acaso no saben que yo debo de estar en los negocios de mi padre? Fíjese, Jesús estaba ahí negociando, era 12 años que tenía y ya estaba en los negocios de su padre. Él no estaba vendiendo absolutamente nada. Pero también podemos ver nosotros en Juan 12:14. Vamos a la escritura, Juan 12:14. Ya casi vamos a entrar a la predicación, hermano. Estamos viendo unos cuantos versículos para que usted se dé cuenta. Ok, Juan 12:14, vamos ahí, para que usted vea también qué pasó aquí. Esto es algo muy, pero muy conocido por todos nosotros. 2:14, vamos a Juan 2:14, para que usted vea qué fue lo que pasó. Aquí es el mismo Jesús también que va al templo y encuentra ahí que el templo está lleno de negociantes. ¿Ya lo tienen? Juan 2, versículo 14, ¿ya lo tienen? Dice, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Ok, aquí en el versículo 14 nos dice que halló en el templo a los que vendían, ¿verdad? ¿Y qué es lo que pasó? Jesús se enojó tanto que los expulsó, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaban haciendo esos negocios? Estaban negociando. Estaban haciendo un negocio, pero en el templo de Dios. Ahí no le gustó a Jesús, porque esa clase de negocios a Dios no le interesa. Esa clase de negocios mucho menos que lo hagan dentro de su templo, ¿verdad? Pero no vamos a tocar eso de que lo hicieron en el templo. Vamos a ver por qué Jesús dijo: me es necesario estar en los negocios de mi Padre. También Pablo le dice a Timoteo que él necesita dejar toda clase de negocios, que no se puede mezclar en ningún negocio, porque él milita ¿en dónde? En el ejército de Jesucristo. Entonces, ¿por qué es que no nos permiten estar en los negocios, hermano? ¿Por qué es que el negocio acaso nos estorba?